pantallas, agradeciendo todas esas expresiones de solidaridad, de apoyo que hemos recibido a lo largo de estos meses de preparación previa. Y ya el día de hoy, encontrándonos en APEC TV, queremos expresar en primer lugar nuestro agradecimiento a toda la comunidad jurídica internacional que se concitó hace algunos meses atrás en una reunión en la que participaron juristas de diversas naciones de América y de Europa, convocados básicamente por la preocupación expresada por la Barra Interamericana de Abogados de México, que rápidamente pudo concertar la participación de juristas de primer orden, primer nivel, representantes de Chile, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, la propia República Mexicana, España, Portugal e Italia, transmitiéndonos sus gestos de solidaridad, apoyo decidido y por supuesto un contundente rechazo a la violación de la libertad de expresión de la que fuimos objeto en el momento en el que ya es de conocimiento público. Pero bueno, como se suele decir en cierto argot conocedor, nunca hay mala propaganda. Además, nosotros provenientes y representantes de la fecunda y siempre luchadora raza huanca, siempre estaremos al pie del cañón para poder hacer valer los derechos constitucionales primordiales de todas las personas y de todos los peruanos, independientemente de las consideraciones y adhesiones políticas a las que estos representen. También quiero, entonces, hecha esta expresión de agradecimiento, manifestar también mi gratitud al doctor Óscar Peña González, director ejecutivo de APEC, que nos ha convocado para participar desde este y todos los miércoles en el programa que inauguramos el día de hoy. Y hablando precisamente de la defensa de derechos constitucionales, un sector de nuestra población generalmente postergada, históricamente olvidada por esta visión citadina, esta visión etnocéntrica occidental que nos define a los peruanos, muchas veces generando hasta manifestaciones vedadas de clasismo y racismo solapado, y que vienen a ser precisamente las poblaciones de los pueblos originarios, los pueblos no contactados, que se encuentran en lo más profundo del país, pero que también son peruanos como nosotros y que merecen, por supuesto, ejercer y gozar de todos sus derechos, tanto los fundamentales que reconoce la Carta Política del Perú vigente, y también los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito el Estado peruano y que forman parte integrante del orden jurídico de nuestro país. ¿Qué está pasando a nivel de los pueblos originarios? Desde que en 1993 la Constitución incorporó como una novedad en relación a la Constitución de 1979, y esto fue un gran avance desde el punto de vista constitucional y por supuesto marcaba también toda una promesa de lo que implicaba el acceso a la justicia de parte de los pueblos más recónditos de la patria. Sin embargo, hasta el día de hoy han pasado tantos años y no se ha llegado a desarrollar ese artículo 149 de la Constitución. Pero en el Perú, felizmente, nosotros tenemos personas que fundamentalmente desde el campo del derecho y desde los espacios de la antropología han bregado mucho antes inclusive
de la dación de esta Constitución de 1993 y que siguen trabajando por el bienestar de estos pueblos, sin que esto implique, inclusive, ningún tipo de ganancia política ni económica para estas personas, pero que, demostrando su amor por la patria, trabajan denodadamente con estas comunidades. Y en este particular caso, el día de hoy, inaugurando este programa, y yo creo que haciéndolo de una lujosa manera, contamos con la grata presencia de la doctora Raquel Irigoyen Fajardo, reconocida jurista, antropóloga jurídica, además, que es una mujer que ha representado precisamente a ese pequeño pero pujante y potente sector del foro que ha venido a defender y representar la voz de nuestros compatriotas representantes de los pueblos originarios. Raquel, bienvenida a Derecho y Directo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo quisiera hacer una brevísima presentación de nuestra invitada. Ella no necesita mayor presentación porque es conocida por todos ustedes en el foro. Sin embargo, creo que es menester hacer la referencia de que es presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, IIDS. Además, es fundadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, RELAJU, académicamente es doctora en Derecho y máster en Sistema Penal y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, España. Tiene una especialización en Derecho Indígena por la Universidad Nacional Autónoma de México y además posee un posgrado en estudios antropológicos realizados por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros estudios más que caracterizan la formación sólida jurídica, antropológica y científico-social que define a nuestra invitada. Además de la amistad de muchos años que nos une, y para mí, por supuesto, siempre es un honor. Raquelita, realmente estamos muy contentos de tenerte el día de hoy en el programa. Quiero agradecerte porque tú te estás viniendo de una jornada bastante ardua, estás trabajando juntamente con el Congreso de la República para terminar de elaborar un proyecto de ley que va a beneficiar, en el eventual caso de que sea aprobado, y esperemos de que sea así, a los pueblos originarios de este Perú, que muchas veces se comporta como una suerte de padrastro o madrastra con sus hijos. Cuéntanos un poco sobre este proyecto de ley que estás trabajando antes de entrar a los temas principales por los cuales te hemos convocado. Bueno, muchas gracias por esta invitación y bueno, el tema que hemos estado trabajando en una larga jornada y ya varios meses además, es el tema de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas originarios y afroperuanos. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos tienen su personalidad jurídica reconocida intrínsecamente, digamos, y aquí vemos cómo hay una trampa del derecho. Los pueblos preexisten a los estados y tienen derechos intrínsecos a su existencia, a tener la propiedad de sus territorios, etcétera. Pero ¿qué le dice el derecho? Un momentito, antes de darle el título de propiedad, necesito que usted tenga su personalidad jurídica registrada en los registros públicos. Y cuando, por ejemplo, el pueblo Achuar del Pastaza va a los registros públicos a registrar su personalidad jurídica para poder tener el título de propiedad, le dicen, no existe un libro de pueblos indígenas en los registros públicos. Pero eso no es culpa del pueblo Achuar, ¿no? Exactamente. Y esa trampa legal o legalista, formalista sobre todo, formalista, impide que ejerzan sus derechos a la propiedad, a la participación política. La ley de gobiernos regionales dice que quien va a participar, por ejemplo, en los consejos de coordinación regional, tiene que tener personalidad jurídica inscrita. El obispo les donó un terreno en la ciudad, les invadieron, van a denunciar, ¿dónde está su personalidad jurídica? Entonces, el sistema legal nacional se convierte en una traba
del ejercicio de derechos ya reconocidos en el derecho internacional y que son derechos que preexisten a los estados. Pero son básicamente cuestiones administrativas, ¿no? O sea, quiero decir... Pero requieren leyes, porque hay una ley que dice que no... Ese es el punto, porque el Estado les exige, por un lado, tener personalidad jurídica, registrada. Bueno, está bien, vamos entonces a tramitar eso. Pero van a los registros públicos y resulta de que no existe el libro y no lo puedo abrir porque la burocracia cuadriculada, ¿no? Dice de que tiene que, ¿no? Un poco más mediante una ley, y que es lo que están pidiendo que sea. Y eso es una cuestión, pues, propia de una mentalidad burocrática absurda. Totalmente. ¿No? Pero, caramba, es que el Perú está acostumbrado a sacar ley para todo, ¿no? Promulguen la ley que diga, cúmplase la ley. Y luego sacarán la ley que diga, cúmplase la ley que dice, cúmplase la ley, ¿no? Esto no se podía solucionar administrativamente, simplemente con los recursos correspondientes ante el ministro de Justicia, el Superintendente Nacional de Registros Públicos. Justamente eso trató el pueblo Achuar del Pastaza, fue a los registros públicos y le dijo, mire, y él dijo, el Código Civil dice listado de libros. Yeah. Solamente está el libro de comunidades campesinas, nativas, hay una ley para rondas campesinas, etcétera, pero no hay un libro que diga pueblos indígenas. Entonces, ¿qué le decimos? Oiga, pero usted, como toda entidad pública, está obligado a aplicar el principio de convencionalidad. Así es. Y si ya el derecho internacional, por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas, expresamente tiene un artículo que dice los estados deben reconocer plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, entonces usted aplique esto. No, pero mientras yo no tenga esa modificatoria del Código Civil del artículo tal, no lo puedo hacer. El pueblo achuar se tuvo que ir en un proceso de amparo, primero el proceso interno contra la SUNARP, ya al final está en un proceso de amparo que lamentablemente con la pandemia está paralizado, es un juicio que ya lleva años y el pueblo achuar del Pastaza no puede inscribir su personalidad jurídica en la SUNARP, no puede tener título de propiedad, no puede tener un código de SUNAT, no puede tener una cuenta bancaria y lo mismo pasa con todos los pueblos originarios, con los pueblos afroperuanos y con los niveles provincial, regional, nacional de las rondas campesinas, que por ley sí les crearon un libro, pero le dicen solo se puede inscribir las rondas de base, no las de nivel superior. Entonces hay toda esta mentalidad burocrática, como tú dices, porque se podría resolver por la aplicación del principio de convencionalidad, claro. Pero mientras no tengan una ley, lamentablemente esta mentalidad burocrática no aplica los derechos ya reconocidos en el derecho internacional. Yo a veces creo que uno de los principales enemigos del desarrollo del Perú es la burocracia, ¿no? Por este tipo de mentalidad que tiene. En fin, bueno, lo concreto es entonces que formalmente no existe el pueblo achuar, ahí está, pero no existe, igual que los otros pueblos originarios. Exacto. Ni qué decir ya los pueblos que viven en las reservas como esta de Cugapacori Nahuananti, por ejemplo, ¿no? Y esto que las comunidades afrodescendientes están aquí en la ciudad, o sea, si a ellos se les trata así, ¿cuál es el trato que reciben estos pobres compatriotas que viven prácticamente en los extramuros de la patria, ¿no? En fin, entonces para concluir esta parte, el proyecto de ley tiene por objetivo modificar el Código Civil para la inclusión del libro. En realidad, crear un registro de pueblos directamente en la SUNARP, no a través del Código Civil, porque lamentablemente la lógica del Código Civil es crear personas jurídicas que se constituyen recién. Y en cambio la propuesta es que dentro de los registros públicos se crea un registro de pueblos para pueblos porque ellos preexisten inclusive al Estado, ¿no? Y que no se rija por las reglas del Código Civil, sino por las reglas del derecho internacional de pueblos y por otros principios, justamente que reconozca su preexistencia, sus derechos intrínsecos, su autoorganización y que no les vayan a exigir los mismos requisitos
que a otras organizaciones recién creadas o constituidas. ¿Qué era el problema que pasaba con muchas comunidades? Les decían, no le aceptamos su estatuto porque no dice a dónde van a ir sus bienes cuando se liquiden. Oiga, pero una comunidad no tiene vocación de liquidarse, sino de existir por siempre. Mientras no me entregue eso, no le acepto su libro, porque están pensando con la lógica de personas jurídicas como empresas, etcétera, o asociaciones creadas y que pueden extinguirse en cualquier momento. ¿No? Estamos hablando más bien de organizaciones de pueblos que tienen una vocación más bien, que existen desde antes y tienen una vocación de seguir existiendo. Claro. ¿Y en qué comisión o comisiones del Parlamento se está trabajando este proyecto? Este proyecto se trabajó como una iniciativa de organizaciones de pueblos y la acogió el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Lenin Bazán, y ha sido un proceso de meses para consensuar entre todas las organizaciones un texto que hoy día felizmente se ha acabado de consensuar y por lo tanto se va a presentar de forma multipartidaria como proyecto de ley y esperamos que pues todos los partidos se anoten para ponerse al día en la adecuación normativa interna de los derechos de pueblos indígenas. Ya nos vamos al bicentenario y hay todo un proceso de descolonización del derecho pendiente y este creo que sería un gesto, un acto de descolonización del derecho que nos podría ayudar a avanzar. Merecido y justo, ¿no? Hace 200 años se movilizaron a los pueblos quechua para participar en una guerra que no era la de ellos, pero ahí estaban como carne de cañón, y luego los mandaron a trabajar nuevamente en las mitas manteniendo el orden económico feudal. Y el día de hoy, a pocos meses de celebrar los 200 años, claro, ya no hay feudalismo, pero lo seguimos postergando de la misma manera. Y hablando de ese tema, vamos entonces ya a entrar al de fondo, el artículo 149 de la Constitución Política, que dice que las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, podrán administrar justicia en función de su derecho consuetudinario, siempre y cuando no se lesionen o violen los derechos fundamentales. Aquí, este pequeño artículo es riquísimo para el análisis, hay muchas cosas que analizar. Vamos a desmenuzar entonces. Lo primero que encuentro aquí es una curiosidad personal, pero que seguramente también es algo que interesa a nuestros televidentes. Dice, las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas. Nos detenemos ahí. Para poder administrar, y esta es la pregunta, para poder administrar justicia en función del derecho consuetudinario, las rondas campesinas necesariamente tienen que trabajar con rondas campesinas, por lo que dice esto, con el apoyo de las rondas campesinas, o en los lugares donde no existen rondas campesinas, porque en todo el Perú no hay rondas campesinas, pero en todo el Perú sí hay comunidades campesinas y nativas, podrían, prescindiendo, porque no existen esas rondas, igualmente administrar justicia. ¿Es correcto esto? ¿O el formalismo también burocrático de alguien podría decir, no, tiene que haber de todas maneras ronda campesina? Es correcta la interpretación que haces, que efectivamente las funciones jurisdiccionales las tienen las comunidades campesinas y nativas, y las rondas son donde hay comunidades campesinas y nativas que tienen rondas. La ronda es su órgano normalmente de seguridad y justicia. Entonces la competencia la tienen, o la función jurisdiccional la tienen esas comunidades, la tienen los pueblos. Pero también hay otra realidad, que se han constituido rondas campesinas donde no hay comunidades campesinas o nativas. Porque, por ejemplo, cuando llegó la reforma agraria, digamos, a lugares como Cajamarca o Piura, qué sé yo, ¿qué había pasado? Que algunas haciendas ya se habían, por los conflictos entre ellas, se habían fragmentado, y cuando llega la reforma agraria no encuentra una hacienda, no la expropia, sino que expropia al lugar vecino, donde sí había la hacienda, y ahí constituye una comunidad campesina. Al costado, donde ya la hacienda se había fragmentado,
llega la reforma agraria y no constituye ninguna comunidad campesina. Pero demos un paso más atrás. Antes de esas haciendas, ¿qué había? Pueblos de indios. Y cuando llegan las haciendas, en el siglo XIX se expanden las haciendas. Algunas haciendas, sobre todo de Cajamarca, tenían rondas de haciendas, que eran los quinceneros, o sea, grupos de indígenas que digamos, 15 días trabajaban gratis para el patrón como rondas de haciendas, y por eso las haciendas se peleaban entre sí, porque tenían sus grupos de rondas de haciendas. Se fragmentan estas haciendas y ahí sigue existiendo una base de pueblos originarios, solamente que no están constituidos en comunidades campesinas. Pero la ronda es una forma de comunalización del espacio. Y ellos mismos dicen, ya no somos rondas de haciendas porque no servimos al hacendado, sino servimos a nosotros mismos. Nos servimos a nosotros mismos. Y como se puso de moda la palabra campesino, ya no indígena, entonces no se llaman rondas indígenas, se llaman rondas campesinas. Y de hecho, son las rondas campesinas las que impulsan la reforma la creación del artículo 149 de la Constitución. Yo tuve la suerte de trabajar en CEAS, que era la Comisión Episcopal de Acción Social, y Monseñor Damer nos traía los casos de ronderos procesados por usurpación de funciones, secuestro, contra la administración de justicia o coacciones, bajo el argumento de que cómo pueden administrar justicia sin ser jueces. Entonces yo era estudiante todavía en CEAS y me tocó resolver ese caso. Y no había manera de resolverlo con el marco legal que teníamos. Es más, ellos decían, no entendían por qué los procesaban por usurpación de funciones. Decían, nosotros no estamos imitando a un juez, ¿acaso estamos pidiendo una ovejita, un pavito para resolver un caso? Como en el caso de los jueces de paz. Exacto, nosotros resolvemos en asambleas, donde todo el mundo escuche el problema, y es de esa manera, o vamos al lugar donde hay un conflicto de tierras, al lugar donde esté el conflicto, escuchamos a todas las partes, todo el mundo esclarece los hechos, se esclarecen los valores y resolvemos. Entonces en 1992 hicimos un encuentro organizado por el Obispado de Cajamarca, CEAS, la Comisión Andina de Juristas en Cajamarca, en Los Baños, y participaron autoridades ronderas de todo el país y también jueces, fiscales, hasta policías y agentes pastorales. Y en ese encuentro, que duró como 4 o 5 días, las rondas explicaron cómo administraban justicia. Y el penúltimo día, un juez dice, ahora les comprendo por qué tienen su justicia. No es porque falte un juez, un policía, es porque tienen otro procedimiento, porque resuelven en asamblea y tienen otros objetivos, que no es meter a alguien preso, sino que es atender a la víctima y reintegrar al infractor a la sociedad. Ahora les comprendo, pero la Constitución dice solo el Poder Judicial administra justicia, así es que lo sentimos mucho y tenemos que seguirlos procesando por usurpación de funciones. Y una rondera, Barbarita Chávez, se pone de pie y dice, bueno, señor juez, qué bueno que nos comprenda, que era la primera parte. Y si el problema es la Constitución, cambiemos esa Constitución. Y ahí en ese encuentro, en el 92, se aprobó por todos los participantes hacer una propuesta para que la Constitución reconozca justamente la justicia de las rondas, comunidades campesinas, nativas e inclusive zonas urbanas. ¿Ya estaba en funcionamiento el CCD o esto fue previo al golpe de Estado? Fue el agosto, me parece, del 92. Ya estaba el CCD entonces. Sí, pero esta iniciativa vino de la red de defensores de derechos humanos que convocó CEAS desde años anteriores, y ya venía esta propuesta de justamente reconocer en la Constitución esto. O sea, había todo un trabajo de como 5 años de esta reflexión y se concretó en ese encuentro, y el Poder Judicial creó una comisión de reforma constitucional y ahí se presentó esta propuesta. Y como habían participado jueces que aprobaron esta propuesta en el encuentro, esta comisión del Poder Judicial, después de un largo debate, lo aceptó.
Y digo un largo debate porque le explicamos, mire, si esto se reconoce ya no va a haber la violencia institucional que hay contra las rondas, las comunidades nativas, campesinas, etcétera. Y ellos no estaban convencidos, pero ¿sabes qué argumento los convenció? Que en Colombia el año anterior, el 91, la Constitución, justamente basándose también en el convenio 169 de la OIT, reconoció funciones jurisdiccionales a los pueblos indígenas. Entonces, a la Comisión del Poder Judicial eso sí le pareció un buen argumento, que Colombia ya lo había hecho, y de hecho nuestra propuesta que hicimos con las rondas, etcétera, era que se introduzca este reconocimiento de funciones jurisdiccionales en la Constitución y se ratifique el convenio 169 de la OIT. Entonces, a pesar de que la Constitución del 93 no fue una Constitución con un gran debate nacional, fue cerrada, tuvo como objetivo más bien reducir derechos indígenas, como el derecho a la propiedad inalienable de las tierras, logramos colar este artículo, el 149, que fue una iniciativa de las rondas. Y en el Congreso Constituyente, si vemos las actas, lamentablemente algunos no sabían que había rondas fuera de comunidades. Y de hecho en las actas tú ves donde dice, pero aquí, si bien ven que esta era una iniciativa de las rondas, decían, bueno, no queremos que la administración de justicia sea por fuera de las asambleas. Por eso pusieron que sea ejercido por las comunidades campesinas y nativas con apoyo de las rondas, pensando que las rondas solo existían dentro de comunidades. Pero el sentido era que siempre participen las asambleas de las localidades donde existen, ¿no? Y tan es así que luego el acuerdo plenario del 2009 tuvo en cuenta eso, porque con la redacción de la Constitución, muchos pensaban, inclusive algunos académicos, organizaciones como el IDL decían, solo pueden administrar justicia comunidades campesinas y nativas si las rondas son un apoyo de las comunidades, o son un apoyo, inclusive algunos decían de la policía. Pero ¿qué pasa con las rondas que existían donde no había comunidades? Parecía que quedaban al aire. Entonces, ¿para qué fueron nombradas en la Constitución? Claro. En el 2003 se da la ley de rondas campesinas y felizmente también hay iniciativa de las rondas. En la parte final del artículo 1 dice que se les aplica todos los derechos de pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas en lo que les favorezca y corresponda. Esto fue muy importante y fue una iniciativa también de las rondas para que se vaya esclareciendo que las rondas que existen fuera de comunidades tienen asambleas y viven una vida colectiva y son descendientes de pueblos originarios. Y felizmente la exposición de motivos de la ley de rondas campesinas así lo reconoce, que aunque hayan perdido la propiedad colectiva de la tierra, son descendientes de pueblos originarios, ¿no? Y por eso manda que se les aplique y reconozca los derechos de pueblos indígenas y comunidades. Entonces, el acuerdo plenario del Poder Judicial del 2009 recoge eso y justamente dice, se debe interpretar el artículo 149 de la Constitución considerando el convenio 169 de la OIT y todo el desarrollo del derecho internacional, que esto es un derecho de los pueblos indígenas y por lo tanto también ejercen funciones jurisdiccionales de forma plena, no solo las comunidades campesinas y nativas, sino también las rondas que existen de forma independiente por fuera de las comunidades, en tanto sean entes colectivos y que justamente responden a sus asambleas. O sea, no son un grupo de serenazgo o un grupo de matones que impone algo por la fuerza, no, justamente son entes que actúan en asambleas, que actúan dentro de un colectivo. Ya, ok. Vamos a hacer entonces aquí el primer corte y ya regresamos para seguir conversando con la doctora Raquel Irigoyen Fajardo. No se vaya.
avanzando entonces en este 149, la siguiente parte, después de lo que hemos analizado, señala que estas rondas campesinas y nativas, las comunidades campesinas y nativas, y las rondas también, tal como ya lo has explicado, aun cuando no existan comunidades, administrarán, dice, justicia en función de su derecho consuetudinario. Me detengo ahí. Esta expresión derecho consuetudinario quizás no sea precisamente la más apropiada porque hace referencia únicamente a un derecho de costumbres. Pero en verdad estamos, cuando hablamos del derecho de los pueblos originarios, ante un derecho que rebalsa y excede lo meramente costumbrista. Y esta no es una novedad. Tú recordarás seguramente ese fabuloso texto que le abre las puertas de la antropología a una evaluación de lo jurídico en los pueblos no occidentales, que pertenece a Bronislaw Malinowski, ¿no? Crime and Custom in the Savage Society, ¿no? Crimen y costumbre en las sociedades salvajes, como les llamaban en ese entonces. Si la memoria no me falla, es de 1929, y ya Malinowski había reconocido la existencia de un derecho civil, un derecho penal, un derecho de familia, bastante bien constituido, que iba mucho más allá de las meras costumbres. Entonces, cuando hablamos de derecho consuetudinario, quizás la expresión se quede corta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no siendo un derecho consuetudinario propiamente dicho, porque es un sistema normativo, sin embargo, bueno, ya por una, digamos, convención, aceptamos que el derecho consuetudinario está referido pues a las expresiones normativas no occidentales propias de los pueblos indígenas, donde el hilo conductor, digamos, de la aplicación de este sistema normativo al interior de los pueblos no pasa por, en primer lugar, castigar, como lo tenemos entendido nosotros, por ejemplo, cuando aplicamos un derecho penal, ¿no? Este derecho penal que tenemos en el mundo occidental, particularmente el del sistema de derecho germano-románico del cual nosotros somos tributarios, se supone que tiene que castigar no a la persona, sino a la conducta. Pero en realidad eso no es cierto, porque estamos castigando a la persona, y últimamente, con la inserción de los artículos 46b y 46c de reincidencia y habitualidad, estamos castigando a la persona por lo que la persona es. Curioso, porque en la exposición de motivos del Código del 91 se señala: la comisión consideró que debíamos proscribir estas formas por ser consideradas aberrantes. Si un jurista no peruano leyera esa exposición de motivos, quedaría maravillado y diría: ¿qué tal derecho penal el del Perú, no? Pero si sigue avanzando con su lectura, encontraría el 46b y el 46c y diría: total, ¿en qué quedamos? Entonces, lo concreto es que hemos entrado en una égida de punitivismo bastante peligroso, impropio de un Estado de derecho, y peor aún de un Estado constitucional de derecho como el que nos preciamos tener a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Punitivismo que castiga. El derecho consuetudinario, o más propiamente dicho, los sistemas normativos de los pueblos originarios, no castigan, ordenan la sociedad. Y cuando se va a aplicar algún tipo de sanción, y las sanciones pueden ser positivas o negativas, ¿no? Como diría el maestro Sócrates Ceballos Soto, a quien tú conoces y a quien yo quiero muchísimo, ¿no? La cosmovisión de estos pueblos tiende a aplicar un derecho en un sentido armonizador, dice, ¿no? O sea, la idea no es sancionar para castigar, sino sancionar para armonizar a la sociedad. Entonces, por eso es que en este esquema holístico, en este esquema totalitario en el sentido de que inserta toda la realidad y el hombre no es más que la realidad, sino es un elemento de la realidad natural y social también. Es la lógica de lo comunal frente a lo individual, ¿no?
y en consecuencia pues a veces puede suceder de que en la aplicación de esta lógica, ahora probablemente no tanto, quizás aisladamente sí en algunos lugares que desconocemos, pero hasta hace solamente 20 años podíamos encontrar, 20 o 30 o 40 años se podían encontrar casos en los que se había aplicado pena de muerte, por ejemplo el caso Mayapo, que recordarás, llevamos a la relajo el año 2000 en un congreso que se realizó en el Instituto Ribagüero, me acuerdo todavía ahí en el centro de Lima, o como los casos Retama, el brujo de Guandunga, Guayanay, ¿no? Y otros tantos. Y parece que eso colisiona entonces con lo que llamamos los derechos fundamentales de las personas. Y esto me trae al recuerdo que alguna vez un joven comisionado de la Defensoría del Pueblo había estado presente en un pueblo en Huancavelica, en Iscuchaca, precisamente presenciando cómo es que se aplicaba la sanción armonizadora del derecho consuetudinario de esa comunidad campesina, dándole de latigazos al deudor de una deuda, pues que no había, al responsable de una deuda que no la había cancelado, ¿no? Y que además se había burlado de su acreedor. Entonces se rasgó las vestiduras comisionado de la Defensoría del Pueblo y dijo: este es un horror, esto es es una salvajada que estemos el día de hoy por una deuda, no puede ser posible, esto es prácticamente un crimen de lesa humanidad. A mí esa expresión me pareció un crimen de lesa estupidez, porque definitivamente no entendían lo que estaba sucediendo. Pero como tú muy bien has dicho y has reiterado en certeros análisis muy sesudos, la interpretación de los derechos fundamentales no tiene que darse pues a partir de un prisma único, ¿no? Porque el derecho y los hechos son objeto de interpretación, como la cultura, y el derecho es un elemento de cultura, por lo tanto la interpretación tiene que darse en función de las consideraciones histórico-culturalmente determinadas, por ende, entonces la idea de derechos fundamentales tiene que darse no impositiva y etnocéntricamente, sino en función de un contexto, siguiendo, digamos, alguna línea, a ver si me permites, kantiana de imperativo categórico, donde hay cosas que sí definitivamente pues son iguales para todos los pueblos del mundo. Y ahí es donde viene a colación esta interesante sentencia Nomachiguenga, ¿no? Que tú has conocido, y donde hay una severa interpretación, perdón, una preocupación legítima tuya que vienes trabajando sobre el particular. Entonces, ¿cómo entender el derecho consuetudinario en un contexto diferente al que solemos nosotros pensar cuando hablamos y pensamos de derecho, donde todo está formalizado y los códigos y la burocracia esta que te dice no hay el libro y entonces el Parlamento tiene que abrir el libro, ¿no? Pero en una comunidad el derecho es el reflejo inmediato de las realidades que acontecen, ¿no? Con visiones armonizadoras. Si eso no se interpreta bien, entonces vamos a entender formalistamente también lo que está escrito en el 149 de la Constitución, que no es la idea del espíritu de quienes plantearon, como tú y tú, la introducción de este artículo en la Constitución del 93, ¿no? Uh-huh. Sí, bien has dicho que si descomponemos el artículo 149 de la Constitución, reconoce a las autoridades, menciona comunidades campesinas, nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, que estas autoridades ejercen funciones jurisdiccionales de conformidad con su derecho consuetudinario dentro de su ámbito territorial. Ahora, hay que interpretar la Constitución de conformidad con los tratados internacionales. Entonces, si bien solo se habla de comunidades campesinas, nativas y rondas, pues hay que entender que esto también incluye pueblos o naciones indígenas, en términos de sujetos. Y claramente también las rondas, no solo de comunidades, donde las comunidades son las que tienen la función jurisdiccional, sino también rondas de fuera de comunidades. Ahora, ¿qué ejercen estos pueblos o sus formas comunales o ronderas?
ejercen 3 potestades que el Estado ha declarado monopólicas desde hace 200 años, con las constituciones liberales. Uno, declaró monopólico del Estado la administración de justicia, la producción de leyes y el gobierno. Entonces, esta Constitución, en seguimiento del convenio 169 de la OIT y lo que luego sigue siendo el desarrollo del derecho internacional, ¿qué dice? Se rompe ese monopolio. No es solo el Poder Judicial el que administra justicia, o el Legislativo el que da leyes, o el Ejecutivo el que gobierna, sino que reconoce que los pueblos tienen su propia autoridad y su propio autogobierno. Segundo, que no es solo el Poder Judicial el que administra justicia, sino que son estos pueblos, ya sea comunidades, rondas, etcétera, los que tienen función jurisdiccional, la misma potestad que tienen los jueces. Y tercero, tienen también potestad normativa y ejercen esa función jurisdiccional de conformidad con su propio derecho. Efectivamente, nuestra Constitución utiliza la categoría derecho consuetudinario, que es una categoría que utiliza el convenio 169 de la OIT, que es del 89, pero vemos que el derecho internacional ha ido evolucionando y, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas del 2007 ya usa la categoría sistemas jurídicos. Y la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas del 2016 también utiliza la categoría sistemas jurídicos, y dentro de eso reconoce las instituciones o estructuras institucionales de los pueblos, la función jurisdiccional y sus propias normas, prácticas y costumbres. Perfecto, eso está muy bien, es un gran Entonces, por eso te decía ya, la Constitución nuestra hay que interpretarla de conformidad con esa evolución del derecho internacional, que ya habla de sistemas jurídicos con todas estas potestades que antes eran monopólicas del Estado, y que además ya no solamente estamos hablando de estas 3 formas, comunidad campesina, nativa y ronda, sino que estas declaraciones dicen los pueblos pueden organizarse en naciones o comunidades o cualquier otra forma organizativa sin que ello sea materia de discriminación. Ahí habría que poner una comita, ¿no? Sin que la burocracia administrativa les limite en el ejercicio de sus derechos. Lo dice sin que esto sea motivo de discriminación. Ah, perfecto. Claro que no dice por la burocracia, dice por cualquiera, por la burocracia, los jueces, los fiscales, el Tribunal Constitucional o cualquiera, ¿no? Entonces, hay que hacer esta lectura, ¿no?, del derecho constitucional nuestro, que es del 93, ya de cara a esta evolución del derecho internacional. Y yo creo que hay avances importantes en la jurisprudencia nacional, y uno de estos casos muy interesante es justamente esta sentencia de un juzgado de Madre de Dios, y hay que felicitar que los jueces, cuando se abren a las realidades del país y se ponen a estudiar e interpretar la Constitución de conformidad con el derecho internacional, logran sentencias como esta. Y este caso es muy interesante. Se trata de una mujer mashiguenga, Eva Cárdenas, y se muere su pareja, Raúl Metaki, que también otro mashiguenga, que era profesor bilingüe, dependiente del gobierno regional de Madre de Dios, aunque ellos viven de Quillabamba 10 horas adentro, que era una misión antes, esta comunidad de Poyentimari. Al morir este señor, a través de una religiosa, van al gobierno regional y piden la pensión de viudez para esta señora Eva Cárdenas. Y el gobierno regional le dice, ¿dónde está la partida de matrimonio? Dicen, no, han tenido una unión conyugal de acuerdo a su propio derecho mashiguenga. Dicen, no, eso no vale. Se acuerdan que era una misión. Bueno, hay una partida de matrimonio religioso. La lleva esta hermana, esta religiosa que le está ayudando a la viuda, y el gobierno regional le dice, bueno, tráigame usted una sentencia donde usen esta partida religiosa, de matrimonio religioso, como prueba de que había una unión de hecho. Y cuando me traiga esa sentencia, le daremos su pensión de viudez.
Entonces la religiosa nos pregunta si le podemos ayudar a hacer este juicio. Y le digo, pero no es necesario. A ver, ¿qué dice la comunidad? Y al mes que nos encontramos me trae el acta de la comunidad. Y la comunidad en un acta dice, la señora Eva Cárdenas tuvo una unión conyugal de acuerdo a nuestra propia norma mashigenga por 40 años, han tenido 8 hijos, ellas han estado 40 años y la señora es la viuda y que el gobierno regional le debe pagar su pensión de viudez. Perfecto, le dije. La Constitución dice que las autoridades de las comunidades son las que ejercen función jurisdiccional. Esta acta la ha hecho su asamblea, eso tiene valor. Entre paréntesis, de nada más, sentencia. función jurisdiccional no solamente es administrar justicia, sino también emitir normas jurídicas que tengan valor dentro de su comunidad, ¿no es cierto? Exacto, y además, como digo, el derecho internacional le reconoce sus sistemas jurídicos. Y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas inclusive tiene una provisión específica que dice que el orden jurídico nacional e internacional debe respetar los sistemas jurídicos indígenas. Hay que imprimir más libros ¿no? Sí, del derecho internacional. Sí. Bueno, y entonces, pues la hermana va con esta acta al gobierno regional y el gobierno regional se ríe y le dice, yo con esta acta de una comunidad no voy a pagar una pensión de viudez porque me van a procesar por usar fondos públicos y con esta acta no vale la pena. La comunidad y la señora Eva Cárdenas se vieron obligados a interponer un amparo para que se respete la jurisdicción indígena. Y en primera instancia el juez ni entendió el caso, este caso llegó hasta el Tribunal Constitucional y el tribunal le ordenó al juez admitir la demanda para resolver el caso como un asunto de jurisdicción indígena. O sea, imagínate, ¿cuántos años tuvo que pasar? Te iba a preguntar, ¿cuántos años en total, este caso es del 2016 y recién ha tenido una sentencia en enero de este año. Y que ya la estará apelando el procurador del gobierno regional. La apeló, felizmente se demoró y la apeló tardíamente, así es que esta sentencia ya está consentida. Y lo valioso es que el juez que dice, aquí lo que hay que hacer es ordena al gobierno regional que acate la decisión de la comunidad y que ellos no se tienen que volver a casar como le estaban exigiendo, ni hacer un juicio, nada. La comunidad ha decidido aplicar su propio derecho, decir que esta señora es la que estuvo casada de acuerdo a su propio derecho. Eso tiene validez a nivel nacional y cualquier autoridad pública debe respetar esto y debe acatar esa decisión jurisdiccional. Entonces, esta es una prueba de que sí se puede aplicar el derecho internacional, reconocer una realidad que los pueblos tienen sus sistemas jurídicos y las decisiones que toman deben ser acatadas y respetadas por cualquier autoridad pública. Entonces, esto es un avance muy importante, contrario a lo que ha ocurrido hace unas semanas con el Tribunal Constitucional, que ha interpretado de una manera restrictiva, burocrática, dirías tú, el artículo 149 de la Constitución, en el tema de las rondas campesinas, conociendo que las rondas campesinas pueden administrar justicia, inclusive diciendo que sus asambleas no pueden determinar la responsabilidad de nadie. Entonces es muy triste cómo el Tribunal Constitucional más bien ha hecho un gran retroceso y de hecho las rondas están preparando una marcha nacional el 30 de noviembre para hacerse escuchar y que el tribunal, cuando tiene audiencias, los notifique, garantice su derecho de defensa y les escuche. Estos puntos quiero tratar contigo justamente, pero vamos a hacer ahora la última pausa para entrar al último bloque del programa, ¿correcto? Bien, no se vayan, ya regresamos con Raquel Irigoyen Fajardo en Derecho y Directo. Pensé que ya se nos acababa todo el programa de tanta charla. Queda un pedacito para esta última sentencia.
jurídica muy reconocida y destacada dentro y fuera del país. A ver, Raquel, hay una preocupación que ha surgido justamente a partir de esta reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en materia del artículo 149 de la Constitución, ¿no? Tú lo estabas precisando en la parte final del bloque anterior, donde el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que está pasando en el Poder Judicial, que más bien está yendo en línea, ascendente, el Tribunal Constitucional no solamente se ha quedado estancado, sino está retrocediendo. ¿Qué está pasando? No le reconoce ahora legitimidad y legalidad de acción a las comunidades, a las asambleas de las comunidades que toman decisión sobre casos concretos. Y esto entonces nos llama a esta preocupación que existe desde que se dio esta Constitución del 93, porque, claro, todos aplaudimos el 93, qué bueno, la 149, perfecto, pero ya, ¿cuántos años han pasado desde 1993 y hasta ahora no hay un desarrollo de ese artículo 149? ¿Qué cosa es lo que se propone o qué propones tú como experta para evitar que el máximo intérprete de la Constitución, y últimamente han salido un montón de intérpretes del máximo intérprete de la Constitución, para que no se den estas situaciones tan lamentables y tristes, donde a pesar de que el derecho internacional está apuntando en una línea, y el Perú, a nivel de Tribunal Constitucional, parece que está yendo en contrasentido, y no precisamente para bien. ¿Qué merece el artículo 149? ¿Una ley orgánica? ¿Una ley especial de regulación de una jurisdicción especial? Pero no solamente de jurisdicción especial, sino también que permita el reconocimiento de instituciones formalmente establecidas dentro de los pueblos originarios. Esto es algo que no sé si se ha madurado ya, pero me pongo a pensar, por ejemplo, en los grandes avances que ha hecho Colombia. Tú hace un buen rato atrás hacías referencia sobre el particular. En Colombia existe una jurisdicción especial para la paz. Claro, que viene como consecuencia de los procesos del acuerdo de paz en un país golpeado por una violencia institucionalizada por más de 60 años, ¿no? Pero ya hay una jurisdicción especial para la paz, que ve temas indígenas, inclusive temas de protección a la naturaleza, ¿no? Y donde se toman pues decisiones importantes, más allá de los juzgamientos para casos cometidos en el escenario de guerra donde ha participado la FARC o el M-19 o los paramilitares. Eso lo sacamos. Nos quedamos en esa parte de la JEP, como se le conoce, ¿no? La Jurisdicción Especial para la Paz, para ver temas específicamente de naturaleza indígena y en relación inclusive con la naturaleza. Que es una buena idea que ha servido en Colombia, y ya que aquí en el Perú parece que somos bastante miedosos para poder hacer innovaciones, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la innovación? Oye, pero el vecino ya lo hizo. Lo hizo. Entonces nosotros también lo hacemos, ¿no? Estamos esperando que el vecino Ya, el vecino ya hizo la JEP. Ahora, ¿nosotros cómo podríamos hacer una JE, una jurisdicción especial? ¿O cuál es la propuesta? Bien, retomando a partir de este caso, justamente también las rondas campesinas y otras organizaciones de pueblos han hecho unos planteamientos muy interesantes. En primer lugar, creo que una gran falla del Tribunal Constitucional, y que tiene que ver con su reglamento, parece que es el artículo 30, que prevé que las notificaciones se hacen por su portal. Dice IO
enviando las notificaciones a las partes, pero ese guío nunca No se funciona. cumple. No, Porque solamente todo lo hacen a en través la web. del portal. Entonces, ¿eso qué presupone? Creen que los pueblos tienen abogado constitucionalista que ve todos los días, por varios años, el portal del Tribunal Constitucional. Eso ya en sí viola las reglas de Brasilia del derecho de acceso a la justicia de pueblos indígenas. Sin contar de que los pueblos originarios no tienen internet. Para empezar, ¿no? No tienen internet, no están pagando un abogado constitucionalista Que esté atrás del... que esté detrás de esos casos. Es más, por ejemplo, en este caso, en las rondas administraron justicia contra una persona que se había quedado bienes entregados por el Estado. Las rondas lo juzgaron, primero no admitió esta persona, al final devolvió 3 fumigadoras, me parece, quedándose otras. Entonces, en ese caso, las rondas administraron justicia en asamblea, ¿no? Y tomaron sus decisiones. ¿Y cuál fue la decisión de la Asamblea? Que justamente devuelva los bienes y en la asamblea vieron que estaba mintiendo, lo sancionaron o tomaron una medida y le exigieron que devuelva todo lo que faltaba. Sí. Este señor, en principio, con un abogado, ¿no? Interponen un amparo contra la comunidad, pero contra las rondas campesinas, alegando que no podían administrar justicia y no podían aplicar la medida que aplicaron. Y el Tribunal Constitucional, después de varios años, presentan este amparo, ganan en primera instancia, las rondas ganan en segunda instancia a nivel local y pensaron que ahí quedaba, ¿no? La otra parte había interpuesto un recurso de agravio constitucional. Y se fue al tribunal. Y se fue al tribunal, y el tribunal luego publicó en su portal que iba a haber la audiencia, las rondas ni se enteraron, obviamente. Como digo, no están pagando un abogado constitucionalista que conozca los procedimientos, a veces tienen pues abogados locales, ¿no? Y ganaron la segunda instancia y pensaron que ahí quedaba todo, porque no se notifica. Entonces, un primer punto es que debería cambiar ese artículo 30 del reglamento. El tribunal no puede, en un país como el nuestro, publicar en su portal y ya dar por bien notificada a las personas, ¿no? Y pasa con todo el mundo, o sea, hasta a mí misma. Yo me fui de viaje, regresé, no, ya pasó su audiencia. Esto no puede ser. Entonces, ese es un primer punto que creo que viola las reglas de Brasilia del derecho de acceso a la justicia en caso de pueblos indígenas. En segundo lugar, eso queda pie a que el tribunal nunca jamás escuchó a las rondas campesinas. Y no es el primer caso. Pasó en el caso Juan Villar de la comunidad nativa Tres Islas, que también es un caso de tema de jurisdicción indígena. Nunca escuchó a la comunidad estuvo 4 o 5 años viniendo a Lima para que le escuchen, nunca jamás le escucharon. Y luego el Tribunal Constitucional tomó una decisión sin escucharles. Pasó también en el otro caso, Montevideo, de rondas campesinas, que el tribunal jamás les escuchó. Pero perdóname, ¿habían pedido informe oral? ¿El uso de la palabra para informe oral? Pero es que ni siquiera estaban enterados. ¿Por qué? Porque el tribunal publicó que iba a haber la audiencia en su portal y nunca se enteraron. Claro, ya. Es más, varias veces la comunidad, por ejemplo, Tres Islas, había venido a Lima a pedir que se dé fecha para su audiencia. La causa. Y claro, entonces no se enteran cuando simplemente publican en su portal. Por eso digo, presumen que tienen un abogado constitucionalista que ve todos los días durante varios años. Presumen que todo el Perú está asfaltado. Esto para empezar. Y claro, y ahora dime, ¿y el tribunal no podría fijar de oficio un informe oral en casos como estos? Yo creo que lo que debería de hacer es garantizar el derecho de defensa, o sea, notificar a las comunidades en su domicilio real para que se enteren, busquen un abogado y se puedan defender. Segundo, hasta la Corte Interamericana ha ido a las comunidades, como en el caso de Sarayaku versus Ecuador. O sea, el Tribunal Constitucional nuestro jamás se ha movido una comunidad, jamás ha convocado un perito, jamás ha convocado a las autoridades indígenas. Simplemente saca en su portal y a ver, con suerte que tengan un abogado constitucionalista que ve todos los días del portal, ¿no? Entonces, hay un primer problema ahí de acceso a la justicia y del derecho de defensa y del debido proceso. Entonces, un tribunal que ni escucha ni se preocupa por escuchar
a los pueblos directamente, No es tan emite una constitucional, sentencia no es tan constitucional. totalmente en contra. Emite una sentencia, curiosamente, en todos estos casos que te estoy mencionando, en el caso Montevideo y en este otro, donde dicen que las rondas han violado el debido proceso al derecho de defensa. Que curiosamente es lo que ha violado el tribunal, porque el tribunal no te dice, oiga, usted le ha escuchado a la otra parte, porque si ese hubiera sido materia del juicio, esa ronda o esa comunidad hubiera dicho, sí, mire, aquí está el acta o aquí está el testigo de que sí hemos escuchado, sí hemos debatido esto en asamblea. Las actas que pueden llegar a un juicio no necesariamente reflejan todo lo que ha ocurrido en una asamblea. Y en este caso el Tribunal Constitucional resuelve en contra de las rondas campesinas con base en dos argumentos. Uno, lee literalmente el artículo 149 de la Constitución, ni se tomó el trabajo de ver las actas, ni leyó el artículo 1 de la Ley de Rondas Campesinas, que dice que se les aplica a los derechos de pueblos indígenas, no leyó el acuerdo plenario del 2009 del Poder Judicial, que ya esclarece que las rondas campesinas independientes administran justicia, ni vio nada de las sentencias y la jurisprudencia del Poder Judicial que ya le aplican la jurisdicción indígena a las rondas campesinas autónomas, y dice que las rondas campesinas autónomas no pueden administrar justicia, no pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Y lo segundo, que lo desarrolla además el magistrado Eloy, dice que han violado el debido proceso porque no puede ser que una asamblea defina y determine como que por la fuerza de los votos la culpabilidad de una persona, y que eso es despótico. En realidad, ni siquiera han visto cómo se realizan las asambleas. Las asambleas no es que las asambleas levantan la mano y dicen ese es culpable sin escuchar a alguien, ¿no? O sea, el que no esté consignado en el acta no significa que no hayan oído, no hayan esclarecido los hechos y los valores, y me parece que finalmente acaba siendo muy racista de parte del Tribunal Constitucional presumir que una asamblea es despótica y autoritaria y que no escucha a las partes. Pero, a ver, Eloy Espinosa es un hombre centrado, Y más allá de las personas. inteligente. ¿Has conversado o la comunidad ha conversado con él o con los otros magistrados del Tribunal Constitucional haciéndoles notar estas expresiones que son preocupantes para la jurisdicción especial? Justamente ese es otro problema. Los magistrados son prácticamente inaccesibles, pero por ejemplo, inclusive a través de un congresista del presidente de la Comisión de Pueblos pidieron una cita con el Tribunal Constitucional y la presidenta dijo, bueno, sí les voy a recibir, pero dijo, pues no, pero ya está resuelto este caso, así que ya no les vamos a recibir. Cuando, o sea, no da margen el tribunal a decir un momentito, acá se han equivocado, y no solo en este caso, también en el caso de Montevideo, también en el caso de Juan Villar, que no han escuchado a las comunidades, y eso genera algo muy importante, la nulidad de la sentencia, porque esa sentencia se ha dado sin garantizar el derecho de defensa de esas rondas y comunidades. Entonces yo espero que a través de tu programa escuche el Tribunal Constitucional y reciba a las comunidades, reciba las rondas, modifique su reglamento y pueda declarar la nulidad de esta sentencia y citar debidamente a las rondas que puedan explicarle cómo es su sistema de justicia y que pueda cambiarse esta sentencia. Eso en el corto plazo. Pero en el mediano y en el largo plazo pasamos a las preguntas que tú decías. ¿Qué otras propuestas hay? ¿No? La inmediata es declare nula esa sentencia y convoque con un debido proceso, garantice el derecho de defensa. ¿Van a plantear ustedes la nulidad? Sí, las rondas han planteado la nulidad ya de esta sentencia, ¿no? Ahora, en segundo momento nos preguntamos, ¿es posible que teniendo un artículo 2 de la Constitución que dice que se reconoce, el Estado reconoce y protege la pluralidad de culturas, ¿no?, que hay en el país, y que teniendo un derecho internacional que reconoce los sistemas jurídicos indígenas con sus propias culturas jurídicas, sea posible que un tribunal constitucional conformado por 7 personas que provienen de una sola cultura jurídica pueda decidir si se han vulnerado los derechos humanos
en una comunidad o en una ronda. Y sin haber oído. Y sin haber oído. Tendría que, y eso saludo que justamente también en este voto que da él hoy dice que debería de darse con base en un diálogo intercultural. Saludo eso, porque entonces debería de haber una institucionalidad de la justicia constitucional que sea plural, mixta, plurinacional, que facilite institucionalmente el espacio para el diálogo intercultural. Entonces, si alguien presenta un amparo contra un pueblo indígena o un habeas corpus ante un juez, que se constituya un juzgado mixto intercultural. Está el juez más 2 autoridades indígenas que resuelvan con base en el diálogo intercultural y de repente ahí dicen, y tratando de maximizar derechos individuales y colectivos, no buscando punir, sino proteger derechos, dialoguen y de repente vean que ahí no hubo violación de derechos humanos, ¿no? Y que lo mismo pase en segunda instancia y que el Tribunal Constitucional pueda tener una sala o pueda tener una conformación mixta, plurinacional, también para ver este tipo de casos, o por lo menos pueda citar a las autoridades indígenas y dialogar con ellas para analizar el caso. Sí, esto nos abre no una ventana, sino una puerta inmensa. Exacto. Para poder analizar la propuesta de la conformación de un Estado intercultural, que es el que correspondería a un país como el Perú. Lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado, se nos quedan en el tintero varias cosas, pero hacemos el llamado al Tribunal Constitucional para que pueda considerar todo lo que el día de hoy ha manifestado nuestra invitada, que es la primera experta en el Perú sobre esta materia y hay que escucharle con mucha atención. Yo estoy seguro que con la característica de razonabilidad que define a los magistrados del Tribunal Constitucional, van a terminar llevando el asunto pues a un buen puerto. Raquelita, muchísimas gracias. Estamos realmente muy satisfechos con tu participación el día de hoy, que nos ha hecho el honor de iniciar, y creo que con buen pie, esta nueva etapa del programa, y por eso nuestra gratitud sempiterna. Muchas gracias a ti, y yo creo que estos son temas de la reflexión bicentenaria. Cómo refundar el país, cómo refundar el derecho, descolonizar estas trabas todavía que hay, que limitan los derechos de los pueblos y el ejercicio de su derecho, de su libre determinación, ¿no? Y ojalá que caminemos en esa línea de reconstruir nuestro país para que realmente garantice los derechos de los pueblos. Yo creo que sí. Vamos a volver a invitarte con seguridad para poder continuar con estas interesantes conversaciones. Muchísimas gracias. Igualmente. Muy bien, de esta manera llegamos entonces a la parte final del programa del día de hoy. Los invitamos a quedarse con la programación de APEC TV, que está muy interesante. Hasta la siguiente semana. Dios mediante. Cuídense mucho. Permiso.